Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. ¿Y usted? Bien, bien. Hola, Hola, Ana, hola. Antonella, Nati. Hola, Aku, Jo, Lisa, Paola, Sol. Son las personas que veo Por las dudas, conectadas. ¿no tiene prendida la cámara, profe? Hola, profe. Sí, sí tengo prendida, pero hola, hola. Tengo prendida, acabo de activar, pero La todavía profe. no se termina de activar. Me sigue apareciendo como que está trabajando. Así que voy a hacer lo siguiente. La detengo, la vuelvo a activar. No sé si es cuestión de red o algún problema con... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí se Hola, escucha, pero no se le ve. mejor, mejor para ustedes, ¿verdad? Pero no sé qué está pasando con la cámara. Si solucionamos eso, ahí se me ve, jódanse entonces. Pero qué lindas caripelas, por Dios. No soy el único feo había sido, me quedo tranquilo. Hola Pedro, no hablaba de vos, ¿eh? Las chicas, Fer y Majó, ¿cómo están? Sol está muy serio. ¿Vieron que es lindo vernos? Es agradable. Tenemos, no voy a dar el nombre naturalmente, pero tenemos un alumno que en una clase, en un curso, eh, está siempre acostado con muchas almohadas atrás, sin ningún problema. Se relaja y disfruta de la clase, dice él. Así que bueno, véanlo de esa manera, siéntanlo de esa manera. Si logran disfrutar de esto es porque son masoquistas, pero por ahí les gusta, qué sé yo. Bueno, les cuento, primero que nada, lamentablemente, había un cambio de planes que quedó en el camino, que era el que ustedes puedan hoy participar de un juicio, observándolo, viéndolo, pero resulta que la persona acusada en ese caso está detenida y tuvo contacto estrecho con una persona que le dio positivo de COVID, así que la aislaron. Eso fue a las 2 de la tarde, 2 menos menos. Así que por eso se suspendió la audiencia de hoy. Eh, Creo que ya todos empezamos a acostumbrar que los planes cambian de un momento para el otro por el tema de la pandemia. Bueno, acá tienen otro ejemplo. Pero de cualquier manera, adelanto, cuando eso salga, les vamos a avisar por, para que ustedes participen. Si es en horario de clase, lo tomaremos como clase y si no, veremos, ¿sí? Pero son cosas lindas de- de ver, de observar. Queda pendiente y lo vamos a hacer todas las veces que podamos, ¿sí? Eh, Así que bueno, a ver, no sé, Merce no se conectó todavía, ¿verdad? No, no se conectó. Bueno, vamos a esperar que ella se conecte para consultarle algunas cositas porque ella es la que está a cargo de eso. Eh, la buena noticia es que vamos a hablar de historia de los sistemas. No, no se regocijen de alegría, chicos. Eh, ya sé que les encanta la noticia. Alguien que está cabeza para abajo,
Elisa. Bueno, a ver, déjenme. Activo la asistencia. Confírmeme, por favor, si pueden marcar su presente. Está arreglando cositas Está perfecto. Bueno, podríamos probar dar clases así, a ver qué sale. Por ahí cambiar el lugar desde el que uno mira las cosas ayuda mucho. Hubo un año que dimos clases sentados en la alfombra del aula magna, todos en el piso, se ubican en el aula magna, ¿no? Que tiene una parte con alfombra. A ver si cambiaba la perspectiva de cómo veíamos las cosas. No cambió nada, así que volvimos a los asientos, ¿no? Pero, pero por ahí eso puede ser muy útil en algunas ocasiones. Bastante útil, ¿cierto? ¿Les llegó el correo para que activen la asistencia? Si alguien me puede confirmar, por favor. Sí, Todavía profe. no me llegó. A mí ya me dejó marcar presente. Acá. Bueno, controlen, por favor, porque aparentemente sí. Me preocupa Sí, ahí francamente. recién me llegó. Perfecto. Que los amigos de Culusú no estén presentes en las últimas clases. Ah, perdón, pero está Paola ahí. ¿Todo bien por allá? Sí. Claro, yo no le creí una palabra a Raúl cuando me dijo que tenía COVID, pero ¿es cierto o no? ¿Vos sabés algo? No, ni idea del COVID, profe, pero lo que sé sí que Raúl juega mucho al pádel, de casero, porque sé que por algunos de esos lugares Pero ahí en juega Culusú, muchos torneos, ¿viste? de Y acá pádel. hay una cantidad increíble. Ustedes están complicados ahora, ¿eh? Sí, ¿Cuántos casos tienen, Paola? demasiado. No sé si llegó a los 400, pero ayer había Eh, 397 y hoy salieron 54 nuevos, creo, pero como se van, viste, recuperando, entonces no sé si llegó a los 400. barbaridad. Yo estoy queriendo ir al traumatólogo allá, porque ya no puedo ni correr, no, dejo nomás, no, sigo rengueando. Pero ya no hay más, ¿cómo que se dice? Cuando daban el nexo epidemiológico, algo así, no dicen más Ajá, nada. Lo único que pone el cartelito, tantos casos salieron, bueno, ahora ya no sabemos nadie quién es acá, si está controlado, no está controlado. Aislado hay ah, como casi 2000 personas. claro, acá se acuerdan ahora en todos los chicos de Libre el año pasado, cuando volvimos a fase 1 en julio, agosto, por ahí, pero no llegamos creo que ni a los 100 casos. Y ahora no sé cuántos tenemos en Libres. ¿Cuántos casos tenemos hoy? Ah, nadie tiene idea como yo, ¿eh? Hubo Ah, 5 casos nuevos, así. 68 había, profe, pero hoy 8 nuevos. Y ay, bueno, mejor tenía el dato. Claro, y a ustedes le pusieron al toque en fase 1, nosotros estamos en fase claro. 3 con muchas cosas de fase 5, entonces no se entiende. Claro, pasa que nosotros nos tocó muy pronto, nos tocó Sí, volver tuvimos casos, de hecho después de Mocoretá, Libre fue la segunda ciudad en la provincia que tuvo casos significativos, digamos. sí. Entonces, eh, pero ahora por supuesto, ya nadie vuelve, o casi nadie vuelve a fase 1. Lamentablemente, yo no sé si es bueno o malo que acá en Libres ya nos hayamos desentendido de la cantidad, porque supongo que ustedes, como yo, en algún momento seguíamos la cantidad de casos que teníamos. Después pasó a ser algo tan normal, ¿sí? Normal, Que sí. ya nos dejamos de interesar. Sí, por ahí en Cursú, porque ustedes el año pasado casi no tuvieron, ¿verdad? No, recién este año, Ya, a entonces, comienzo de enero. y Y por ahí ahora, eso haga que se cuiden más, qué sé yo, pero bueno, ojalá que se cuiden, porque depende más que nada de cada uno de nosotros, creo sí. yo. Eh, ya veo que mañana me contagio por hablar para. Pero bueno, eh, yo creo que francamente, perdón si soy pesimista, pero yo creo que todos nos vamos a contagiar. Sí, en Eh, algún momento Sooner todo. or later, tarde o temprano, todos vamos a estar fritos.
porque todo el que cuenta es que se cuidó y se cuidó, porque acá tenemos un bioquímico que siempre está dando el día a día el tema de los hisopados y todas esas cosas, porque él hace en la parte privada. Y él viene y dice que toda la gente le dice, pero yo me cuidaba, doctor, y que sé cuánto, igual, porque, no sé, porque increíble, si te pones a pensar de cualquier forma, te puede contagiar, no solo con el uso del barbijo. Bueno, Pero es era re paranoica y igual contagié. así. Y sí, bueno, nosotros también acá en casa nos cuidamos bastante, muchísimo. Y bueno, por ahora nada, pero sí, conozco gente que se cuida un montón, como decís vos. O sea, yo no quise usar la palabra paranoico, digamos, pero nosotros también un poco de eso tenemos. Y sin embargo, bueno, vos contás tu caso, te pasó. Y por suerte, digo, esto viendo un poco las pantallas, hoy Luana se bañó, por lo menos se mojó el pelo y eso ya es una, digamos, es un avance, es un avance. Vamos por buen camino. Mercedes sigue sin, no aparece Mercedes. Bueno, para preguntarle ya y aclarar cuándo seguía, si seguía, así ya fijábamos, nos poníamos de acuerdo cuándo o cómo hacíamos para ver ese juicio. Pero bueno, hasta que ella se conecte, si es que se conecta, es porque está con ese problema, digamos, eh, vamos a, vamos a trabajar un poco. Eh, a ver, vamos a seguir con lo que veníamos charlando y es un poco, a ver, nos habíamos quedado un poco en esto de los sistemas. Para empezar a ponernos en clima, lo que estamos analizando son los sistemas procesales y puntualmente la historia de los sistemas procesales, tratando de identificar en algunas épocas y en algunos lugares, particularmente de Europa, donde se desarrollaron los dos sistemas, eh, realmente cómo funcionó. O, para ser un poco más humildes, marcar algunas situaciones que por ahí no dejan tan claro lo que los libros nos dicen que es lo que caracterizaba a uno y otro sistema. Y habíamos comenzado un poco charlando, yo les contaba de cómo era la cosa en Atenas, después hablamos un poquito de Roma y las distintas épocas que tuvo Roma, y hablamos después de los pueblos bárbaros, los pueblos germanos, y ahí habíamos cortado. Eh, situémonos en el siglo III, 1200 y monedita, ¿sí? Piensen por un segundo que ustedes están en 1215, ¿sí? Tratan de hacer ese ejercicio. Piensen, no sé, qué se les puede venir a la cabeza como ejemplo. Vestían como en la época de Robin Hood, algo así sería, ¿sí? O sea que ustedes serían el pequeño Juan, Robin Hood, Lady Marian, ¿sí? El fraile. No sé a quién le gusta el ¿Todo fútbol. de arco y Ahí, flecha? ¿Todo de arco y espadas, flecha, profe? espadas, arcos y flechas, ¿sí? Eh, el corte de cabello, ahí le pregunto, lo ve a Pedro, Pedro quizá lo ubique. Foden, el lateral de inglés, ¿dónde juega? Juega en el City, ¿sí? Manchester creo que juega, pero delantero, ¿eh? Bueno, el cortecito de pelo de Foden era el cortecito que tenían todos, el corte fraile, ¿sí? Bueno, así, perfecto. Mira, ese aporte del señor Fuseneco, maestro. Eh, traten de pensar, están ahí, eso nos va a ayudar un montón. Calculo que todos tienen habrán visto, leído, escuchado algo sobre esa época, ¿sí? Y tratemos de pensar cómo pensaba la gente de esa época, qué veía. Eh,
déjenme que les dé mi punto de vista. Yo creo que las diferencias entre nosotros y ellos son muy pocas. Yo creo que francamente no había muchas diferencias. Quitemos todo lo que tenga que ver con el conocimiento tecnológico, ¿sí? Saquen por un momento, eso es lo que estoy pretendiendo, que saquen por un momento ese conocimiento de sus cabezas, eh, las relaciones humanas, ¿sí? Los intereses, las aspiraciones, eh, qué buscábamos saber, qué nos interesaba, qué nos molestaba, qué nos preocupaba. Yo creo que en esas cosas lo cultural, digamos, no era muy distinto. Y con eso tratamos de ir para adelante. Decíamos que en esa época la gente se juzgaban unos a otros porque la acusación era popular. ¿Sí? Estamos hablando, digamos, de lo que mencionamos como pueblo germano. Y eso significaba, digamos, que en los juicios de este tipo con estas características, lo que intentábamos probar era que fulano fue y lo hacíamos por medio de las hordarías y los juicios de Dios, todo ese tipo de cosas. Cuando no era una contienda física, el juicio se desarrollaba por medio de una pelea, una batalla, ¿sí? Entre dos personas. El ganador de esa batalla era el ganador del juicio. En ese momento y por distintas razones, ¿sí? No solo las que por ahí mencionan los libros, aparece la idea de que algunas cosas tienen que cambiar. Y en esto muchísimo tuvo que ver la Iglesia Católica. Eh, la Iglesia Católica de esa época consideró que, que tenía que involucrarse un poco más con el tema de, al principio, quienes la cuestionaban. ¿Sí? Piensen ustedes que en ese momento, por aquella época, la Iglesia Católica no tenía la autoridad que tiene hoy, ni política, ni moral, ni religiosa. Todavía estaba discutiéndose entre la Iglesia Católica y otro tipo de pensamientos cristianos, vamos a decir, quién tenía más autoridad para interpretar la Biblia y qué incluía la Biblia. Entonces, era una cuestión de autoridad. A ver, también que quede claro, ya era una iglesia muy fuerte, ¿sí? Pero insisto, no tanto como hoy en día. Y considero que había que poner sobre la vereda, ¿sí? Alinear a los descarriados. ¿Sí? Había que empezar a anular a quienes no estaban de acuerdo con su interpretación, ¿sí? De, la, de las escrituras. ¿Sí? Y considero que la mejor manera de hacerlo era volviendo sobre un modelo de juicio que aparentemente les podía ser mucho más útil que el que en ese momento se aplicaba, que era esto de los juicios de Dios, las ordalías y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Y fueron y vieron que la Roma imperial tenía otro sistema, ¿sí? Que en ese momento aparentemente no estaba tan de moda y que la mayoría de los lugares donde había que ir a poner orden no se aplicaba. ¿Sí? Estamos hablando de, y piensen ustedes, Europa, la Europa conquistada por los romanos, ¿sí? Que es donde fundamentalmente ejercía su autoridad la Iglesia Católica. En esos lugares, en la mayoría de los pueblitos, la autoridad la ejercían los locales. Por eso la idea, digamos, de que se desarrollaban los procesos por medio de lo que nosotros denominamos juicios acusatorios. La Iglesia consideró que eso había que cambiar. Y el hecho mismo de ir a cambiar la forma de juzgar a la gente ya significa ejercer autoridad. Cuando yo eh, les digo a ustedes, la ley aplicable para determinado conflicto es tal,
estoy ejerciendo autoridad, no simplemente estoy estableciendo reglas de cómo se va a desarrollar un proceso, sino también estoy diciendo que yo soy el que decide eso. Entonces, era una forma de ejercer la autoridad política, indudablemente, ¿sí? Eh, en mi opinión, yo creo que la autoridad que hoy en día tiene la Iglesia Católica depende en gran medida de lo que ocurrió en ese entonces, ¿sí? Eh, y así empieza de a poquitito a manifestarse el sistema inquisitivo, ¿sí? Con las características que vimos en lo que se denominó la Santa Inquisición. Como les dije en la clase pasada, la Inquisición fue un periodo histórico, judicial, político, económico, religioso, ¿sí? Fue muchísimo más que un simple sistema procesal. Confundirlos es un grave error. Separarlos también. Una cosa alimenta a la otra, no hay dudas. Pero, insisto, el sistema inquisitivo es un modelo conceptual, un modelo analítico, que nos da características de cómo se juzgaba a la gente bajo determinadas condiciones. La Inquisición es un periodo de la historia europea y un poco americana, ¿sí? Que aplicó ese sistema, pero son dos cosas distintas, ¿sí? De modo tal que las formas de analizarlas, de abordarlas son distintas. No hay que confundir los niveles de análisis, en lo que le dije en la clase pasada. Nosotros ahora vamos a trabajar a nivel histórico y de ahí intentar deducir las características del modelo inquisitivo, ¿sí? Que, como también les dije en la clase pasada, en general podemos decir que todo lo que se escribió sobre las atrocidades de la Inquisición son ciertas. Quizá algunas hoy en día se ponen en juicio, en tela de juicio y permiten una duda bastante fuerte. Pero en general, la mayoría de las cosas que se hicieron son ciertas. Por lo menos en lo que concierne a lo que nos interesa a nosotros. Si mataron 4 millones o a 60.000 personas, es un problema que a nosotros no nos interesa, ¿sí? A los efectos de nuestro análisis. En cualquier caso, esas muertes fueron producto de una forma de juzgar completamente injusta. Usemos esa palabra. No importa cuánto, pero fueron injustas. Así fuese uno solo, no fue correcto, ¿sí? Si quieren, la Inquisición exacerbó al límite, más allá de cualquier límite, el sistema inquisitivo. Y esto llevó a que se persiga a un montón de gente, a un montón de grupos sociales y se los sancione severamente. Como les decía, la Iglesia empezó por, por los suyos, ¿sí? Poner en orden o anular a aquellos que dentro del cristianismo no estaban de acuerdo con su versión de lo que debería considerarse el cristianismo. Entonces eso se llamó Inquisición medieval. Hubo 3 inquisiciones, ¿sí? O sea, los historiadores nos enseñan que hubo 3 inquisiciones. Inquisición medieval, que es la primera, y que es una inquisición, digamos, hacia adentro de la iglesia, de alguna manera. Es decir, yo diría hacia adentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque se persiguió a otras formas de interpretar el cristianismo. Probablemente nunca hayan escuchado hablar de los cátaros, ¿sí? El catarismo, o los albigenses, eran un grupo muy grande de personas que creían o profesaban el cristianismo, pero no eran católicos, ¿sí? Consideraban que, de hecho, la Iglesia Católica hacía un montón de cosas mal, ¿sí? Esto, por supuesto, que ponía un poco en duda la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hicieron? Lo mismo que hicieron, ustedes supongo que habrán oído hablar de las cruzadas, ¿sí? Y las cruzadas, las más famosas, por haber sido las más violentas, las cruzadas fueron guerras, ¿sí? Digamos, son las que se desarrollaron en Oriente Medio, ¿sí? Contra los musulmanes, ¿sí? Para recuperar ciertas tierras, ¿sí? Hoy en día están todas las iglesias, ¿sí? Los musulmanes, los católicos y los judíos están todos juntos ahí. Pero en aquella época todos estaban 100 años, se peleaban, iba a otra cruzada y volvían al mismo lugar, ¿sí? Y recuperaban el lugar también. Pues bueno, otra cruzada fue la cruzada contra los cátaros, que se desarrolló en Francia, ¿sí? Fueron un montón, cientos de miles de soldados y los mataron a todos los cátaros. Pero la idea del catarismo sobrevivió, digamos, ¿sí? Es decir, más allá de que se los anuló porque, a ver, había una región, la región
de Occitana, se llama, ¿sí? Es el suroeste de Francia, donde se desarrollaba fundamentalmente esta forma de cristianismo, fueron, invadieron, quemaron y mataron a todo el mundo. Bla, 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 bla. La idea de los cátaros quedó. ¿Sí? Estamos hablando del siglo III. Ahí, cuando se anuló a la población cátara, pero no a sus ideas, aparece la idea de la Inquisición. ¿Qué dicen en Roma? Anulamos al pueblo cátaro, pero todavía hay mucha gente que profesa, no oficialmente, de manera escondida, esta religión. ¿Qué son ellos? Para nosotros, en Roma, son herejes. La herejía, en aquella época, y de la manera más rigurosamente considerada, definida, la herejía supone un crimen contra la interpretación católica de la Biblia. Es decir, para nosotros los católicos, hereje es, insisto, en términos rigurosos, aquel que sostiene una idea no aceptada por la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, naturalmente, los cátaros que, por ejemplo, no estaban, qué sé yo, a ver, no creían en las estructuras eclesiásticas, ¿sí? Por supuesto que estaban profesando una herejía. Ahora, ya no estaban en un pueblo, ¿sí? No estaban, qué sé yo, en Albi, se llamaba, por ejemplo, un pueblo que lo hicieron desaparecer. Había que ir a buscar uno por uno. Ya no servía un ejército. Ahora había que ir a hacer investigación. Había que hacer un trabajo de inteligencia, diríamos hoy, increíble. Es como meter un soldado estadounidense en el medio de alguno de los grupos terroristas, el ISIS, por ejemplo. ¿Sí? Hay que ir a buscarlos. Y ahí aparece la idea del investigador con el título de inquisidor. Yo voy a mandar desde Roma a algunos de estos investigadores con, diríamos hoy en día, plenos poderes, ¿sí? Para indagar pueblo a pueblo quién está profesando doctrinas heréticas. Esa persona naturalmente tiene que pagar por el crimen a la vez que redimirse. ¿Sí? Y ahí, fíjense, esto que estoy mencionando ya nos permite identificar algunas características que nosotros marcamos en el derecho procesal del sistema inquisitivo. ¿Sí? Aparece el inquisidor, que es el investigador, que también va a decidir sobre la suerte de la herejía. Ahí hay confusión de roles. ¿Sí? Porque quien investiga es en definitiva el que va a juzgar el caso. También la idea de verticalidad, ¿sí? O de poder concentrado. Verticalidad creo que fue la palabra que utilizamos nosotros, marcamos en nuestra pizarra. Y van con plenos poderes. Y más o menos cómo funcionaba, piensen ustedes, ¿sí? Todos cortados con corte fraile, ¿sí? Hasta las chicas. Todos igualitos. Llegaba este hombre a nuestro pueblo, ¿sí? Había muchos, ¿eh? Y por supuesto que este hombre era un sacerdote. Así que llegaba y, bueno, le avisaba a los sacerdotes del condado, ¿sí? ¿Qué tal? Yo soy el inquisidor Francisco, ¿sí? Hubo inquisidores muy famosos, ¿eh? Se pueden buscar, Eimerich, Torquemada, hubo varios que hicieron cosas muy interesantes en su vida, muy interesantes. Bastante fanáticos los chicos, bastante fanáticos. Daban una misa, ¿sí? Bueno, doy la misa, doy mi sermón, bla, 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 y en un momento, además de todo lo que ocurre en una misa católica, ellos decían, bueno, yo vengo acá a intentar redimir las almas de los herejes, ¿sí? Así que, querido pueblo de Paso de los Librum, o de Cursurum Catuario, Cuatiasum, pongámosle, les invito a todos ustedes, queridos compoblanos, a que me informen. Yo voy a atender en la iglesia sobre los familiares, amigos o vecinos heréticos. ¿Sí? Empezaron por los cátaros, pero después fueron por los judíos, por los musulmanes, por un montón de las brujas, los gitanos, ¿sí? Y cualquiera que
yo considero que esté del otro lado. ¿Y ahí qué aparece? Piensen ustedes, en aquella época no existía la comisaría primera, ni la comisaría de la mujer, ni ninguna comisaría. A mí cuando me pasaba algo, ¿sí? Alguien me hacía un daño, lo que tenía en mi pueblito era la acusación del sistema acusatorio. Yo no tenía un lugar donde ir a hacer una denuncia. Yo no tenía una autoridad oficial, ¿sí?, que me la reciba y se encargue de investigar cómo ahora me afanan el celular, le aviso a la policía y la policía sale a buscar el chorro. Eso no existía. ¿Sí? Entonces, que aparezca un tipo que diga, yo no le voy a pedir a ninguno de ustedes que acuse a nadie. ¿Sí? Acusar en términos, como lo habíamos dicho en la clase pasada, perseguir durante todo el proceso hasta obtener la condena. Yo solo les pido que ustedes me cuenten quién está haciendo cagada. ¿Sí? ¿Quién anda por ahí evitando comer carne de cerdo o cosas que son sospechosas de herejía, digamos? ¿Sí? Y pienso yo, por eso les pedí a ustedes que traten de pensar como en esa época, que no creo que cambie a cómo sería hoy en día, era una invitación a armar puterío. ¿A quién voy a anunciar? Y yo le tengo, bueno, mi vecina es Ana Paula Barberán, no sé si la conoce. Voy y la denuncio a Ana Paula. ¿Por qué? Y porque pone la música fuerte. ¿Y bajo qué argumento? Dicen en el barrio que Ana Paula no come carne de cerdo. Guarda con eso. Dice que no trabaja los sábados. Guarda con eso. ¿Sí? Dice que el Papa eh, es un déspota. Todas herejías. ¿Sí? Entonces, un mero rumor, el chisme, era lo que recibía el inquisidor. ¿Sí? Ahí hay unos profesores italianos que dicen que ahí está la acción, ahí se ejercía la acción. El rumor, el chisme, era la acción procesal durante la Inquisición. ¿Sí? Y hacen todo un desarrollo, hay libritos chiquititos donde desarrollan todo eso. La idea está genial, digamos, para mantener la trilogía, actor, demandado y juez, digamos. ¿Sí? En cualquier caso, a partir de ahí aparecía el aparato inquisidor, digamos. ¿Sí? Eso en los libros de derecho procesal ustedes lo van a encontrar como Inquisición General. Era el periodo donde todos nosotros íbamos a denunciar a alguien, ¿sí?, diciendo que era hereje, ¿sí? O sea, denunciando una herejía. Aunque más no sea por rumor. ¿Y usted vio algo? No, yo no vi nada. Pero en el barrio se comenta. En el barrio se comenta que aquí les vende droga. ¿Sí? Lo mismo, lo mismo. Me sirve un montón al inquisidor para arrancar. Pero también el inquisidor en esa misa les decía, y también les hablo a ustedes, herejes míos, preséntense voluntariamente y la cosa va a ser menos complicada. ¿Sí? Algo que a ustedes les habrá pasado alguna vez, mamá o papá, vení o va a ser peor, vení yo mismo. ¿Sí? Lo mismo, solo que con un discurso mucho más formal, ¿sí? Pero es la misma idea. ¿Sí me habrán dicho eso a mí? Bueno, no importa. Entonces, era el momento para la Inquisición General, ¿sí? Era un plazo, le daban 10, 15, 20, 30 días, se llenaba la iglesia de gente que iba a contar lo que algún vecino aparentemente hacía. ¿Sí? Y probablemente cada tanto aparecía uno que decía, y la verdad que sí, yo soy un mal cristiano porque no soy católico, o directamente no soy cristiano. Creo que muy pocos habrán ido eh, a presentarse voluntariamente para confesar algo que ni siquiera ellos consideraban crimen. ¿Sí? Pues bien, terminaba este plazo y, claro, la única forma de asegurar que toda esa información no se pierda era escribirla. Y ahí aparece el carácter escrito. La escritura siempre fue ventajosa para no perder la memoria, dirían en esa época, ¿sí? Algunos creen que es lo contrario, pero eh, la única forma de no perder la información es documentarla. Entonces, yo empiezo a notar, vos me estás contando que Aquiles no come carne de cerdo. Canudo. ¿Y sabes alguna otra cosa? No, perfecto. Este,
Anoto tu nombre, pero no te preocupes que tu nombre nunca, nunca, jamás va a ser puesto en conocimiento de la persona a la que estás denunciando. Ah, cuando yo me entero de eso, ah, no, pará, porque también tengo este otro vecino, este otro vecino, este otro vecino. Ah, chicote, ¿a quién no le perdono? ¿Sí? Piensen ustedes en el puterío de barrio. ¿Sí? ¿A quién no le gustaría denunciar gratuitamente, gratuitamente a todo el mundo? Eh, Hago acá un paréntesis. Me parece que está claro, bastante claro, que lo que estoy haciendo es una interpretación personal de la información que pude recabar, ¿verdad? Y traducida a un lenguaje que intento que sea más familiar para nosotros. Y no tanto como por ahí lo proponen los libros. Eso era una inquisición general. ¿Sí? Ya tenía notado. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan, vuelvan a 1215 o 1240. Sean por un momento Robin Hoodes o Lady Marians. ¿Sí? Me alejo un poco la cámara para que vean esto. ¿Sí? El rollito, tipo de papel higiénico, pero más largo. ¿Sí? Y ahí me salía la hoja larga con toda la papeleta, con toda la información. ¿Sí? Así trabajaban, ¿sí? Los escribas en esa época. Eran esos pergaminos larguísimos, digamos, que se enrollaban. ¿Sí? ¿Qué hizo la Inquisición? Hizo algo que hasta hoy en día utilizamos y que por ahí nadie cuenta. Cortó el papel, creó registros, ¿sí? Porque eran imposibles de manejar. Yo necesitaba documentar, pero ordenar la información para cuando la necesitase. Es decir, que aunque parezca una estupidez, fue una revolución tecnológica. O sea, ¿a dónde apunto en este momento con esto? En que no eran unos payasos eh, fanáticos religiosos o algo por el estilo. Era gente que estaba todo el tiempo pensando cómo hacer bien su trabajo, lo mejor posible. ¿Sí? Y si quieren traer ese concepto hoy en día, pueden encontrarse con un montón de gente que quiere mejorar esto y no sé para dónde nos está llevando en realidad. ¿Sí? Pero, insisto, yo creo que fueron increíblemente profesionales. ¿Sí? Inventaron algo, digamos, no es que lo inventaron, lo reescribieron la idea de registro y documentación. ¿Sí? Fue, insisto, fue una tecnología revolucionaria seguramente en esa época. Así que yo tenía, por supuesto, cinco denunciantes, ¿sí? Delación se le llamaba porque no tenía, nadie se responsabilizaba por el contenido de la denuncia. 5 tipos que me hablaban mal de Aquiles, por distintas razones. Porque no trabajaba los sábados, porque no comía carne de cerdo, porque, qué sé yo, los 25 atendía, los 25 de diciembre trabajaba, ¿sí? Bastantes cosas sospechosas, ¿sí? Porque en vez de decirle Pascua le decía Pesaj, eh, o cosas, a veces, los ejemplos que estoy dando son, digamos, eh, prácticas religiosas, prácticas de otras religiones, ¿sí? Eh, o de otras variantes del cristianismo. Entonces, por supuesto, ya Aquiles adentro, fichadísimo. Entonces, estos ficheros, ¿sí? Me permitían ordenar la información vinculada con el acusado Aquiles. Perfecto, listo. Ahí empezaba la Inquisición general y especial, porque yo ya tenía un nombre y tenía algún dato. ¿Sí? Ahora, lo que tenía que asegurarme es que Aquiles no se borre, así que Aquiles al calabozo. Aparece la idea de la prisión preventiva. ¿Sí? ¿Y qué buscaba yo? ¿Sí? Con la acusación a Aquiles. Yo buscaba, como les dije hoy, eh, sancionarlo por hereje, pero también que vuelva al camino del Señor. Entonces yo necesitaba prueba de que él realizaba una actividad herética, pero también necesitaba en la misma medida su arrepentimiento, porque si no yo no salvaba su alma. La única forma de lograr el arrepentimiento es que él reconozca el pecado. ¿Sí? Hoy en día el psicoanálisis nos dice lo mismo. Yo no voy a cambiar mi forma de ser si no reconozco cuál es. Hasta que yo no reconozca que soy un tipo aburrido, no voy a dejar de serlo. ¿Sí? Hasta que yo no reconozca que el cigarrillo me hace mal, no voy a dejar de fumar. ¿Sí? O sea, la idea ya estaba en aquella época, hoy está pulida científicamente. ¿Sí? Y con un trasfondo moral muy fuerte. Pero la idea no es distinta.
Entonces, si yo necesito que él reconozca, tengo que establecer herramientas para que él lo haga. ¿A dónde apunto con todo esto? Más allá de la prueba de sus actividades heréticas, yo necesito su reconocimiento, su confesión en términos procesales. ¿Sí? Y si él no confiesa, ¿qué hago? Yo necesito que él confiese, pero no por mí, por él mismo. De modo tal que podemos llevar un poquitito más allá y forzar la situación obligándolo a que confiese. Y ahí ya no hay nada que impida moralmente torturarlo, porque es por su bien. ¿Sí? De vuelta, quieren traer eso al día de hoy y no es muy difícil. ¿Cuántas veces nosotros decimos que hacemos un daño en beneficio de aquella persona que estamos dañando? Más adelante voy a volver sobre esto y voy a mostrar cómo varias veces en un proceso judicial los jueces dicen que hacen algo a favor del acusado cuando en realidad lo están perjudicando enormemente, pero es por su bien, en las nulidades. Entonces, como les dije, ya no había cuestionamiento moral. Yo no creo, y en esto estoy convencido, a pesar de lo que los libros dicen lo contrario, de que ellos disfrutaban torturando. Yo no creo eso. Seguramente estará como en todos lados, y hoy en día también, el morboso que disfruta viendo a alguien, a otra persona sufriendo. Siempre está el fanático. Pero yo creo que como la mayoría de nosotros, probablemente alguno de nosotros acá sea de esos. A mí particularmente no me gusta ver sufrir a nadie, ¿sí? Ni una mosquita. Pero están esas personalidades. Probablemente habrá habido algún inquisidor que disfrute morbosamente de eso. La mayoría, yo estoy convencido, no les gustaba ver eso. Pero era por el bien de esa persona. Ahí está la idea de fanatismo, digamos. Yo sé que vos estás sufriendo, pero es la única manera. ¿Sí? Ya no hay límite moral. Por eso aparece la idea de tortura. Fíjense cómo yo por lo menos intento mostrar las características del sistema inquisitivo a partir de situaciones un poquitito más vivenciables, ¿sí? Pero ahí tienen la justificación de la tortura, lo cual es completamente cierto. El sistema inquisitivo desarrolló un mecanismo o unos mecanismos para legitimar la tortura completamente envidiables, completamente envidiables. Eh, fueron verdaderamente finos para eso. Empezaba con, no me voy a detener mucho acá, pero empezaba con, digamos, prácticas con los interrogatorios. Primero empezaba con cómo interrogar al acusado. Y de hecho se publicaban libros. Por ejemplo, Nicolás Eymerich, uno de los primeros y más famosos inquisidores, publicó un libro de Derek, digamos, que mostraba todo esto. ¿Sí? Esto lo saco de un autor estadounidense, Cullen Murphy sería, ¿sí? Cullen Murphy. Él hace esta comparación. Un interrogatorio de los que describía Nicolás Eymerich en aquella época, hoy lo encontramos, palabra más, palabra menos, en un manual de interrogatorio de la policía de Nueva York. Y él cuenta el ejemplo de, no nos da el título, yo se los doy, digamos, para resumir. ¿Vieron eso que en muchas películas se ve del good cop y bad cop, del buen policía y del mal policía? Bueno, Eymerich en el siglo XIII ya proponía interrogar de esa manera, que entre un inquisidor buenito y otro malo, el inquisidor malo lo forree y esto otro le diga, mirá, si no confesás, y era una práctica que le muestran la herramienta de tortura. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar en internet todos los mecanismos de tortura que se pueden ocurrir. Fueron increíblemente finos para eso. ¿Sí? Eso ya estaba ya. Y lo aplica la policía de Nueva York, decía él. ¿Sí? Yo creo que les contaba a ustedes también. Este mismo autor es el que menciona estos diputados o estos congresistas estadounidenses que querían regular la tortura, como lo hizo la Inquisición. Ellos regularon la tortura. Quien era torturado y confesaba durante la tortura debía ratificar su tortura después, cuando ya no estaba en la sala de tortura. ¿Sí? Es decir, ese era un mecanismo para validar, ¿sí?, que él no confesó simplemente para evitar seguir sufriendo.
Ahora, a él le decían, mirá, vos confesaste luego de que te torturamos. Ahora te vamos a pedir que nos digas si lo que nos dijiste ahí es cierto o no. Si nos decís que es cierto, el proceso seguirá. Si nos decís que era mentira, volvés a la sala de tortura. ¿Sí? No tiene mucha gracia. Naturalmente que el tipo decía, sí, todo lo que dije es cierto. Entonces, y eso después algunos juristas más valientes se animaron a cuestionar. Por supuesto, no, que fíjense, nos animaban a cuestionar desde lo moral. Era difícil en esa época aparentemente cuestionar que era inmoral agredir de esa manera a una persona. Y entonces fueron por el lado epistémico. Decían, no podemos asegurar el valor de verdad de la información que se obtiene durante la confesión. Entonces, por ese lado, ellos pedían que se prohíban las torturas. Y aclaremos una cosa, la tortura, no se olviden nunca, la tortura nunca fue una sanción durante la Inquisición. La tortura era un método de averiguación de la verdad, era lo que hoy llamamos un medio de prueba. ¿Sí? Así como está la testimonial, la confesional, la prueba de informes, la prueba pericial y la prueba de tortura, podríamos decir. ¿Sí? Eso era la tortura. Nunca fue una sanción. Insisto en la Inquisición. El flagelo y otras formas de castigos corporales fueron formas de condena en otras épocas y en otros lugares, ¿sí? Pero no hay. Yo no sé, avíseme cuándo es la hora del recreo, ¿no? Porque yo Faltan estoy 2 minutos. pasado. Faltan dos, perfecto. Bueno, hasta las 55 vamos a seguir, ¿sí? Sí, 16:55. A las 4 empezamos, sí, a las 4 empezamos, sí. Salud. Entonces, eh, voy a tratar de ir apurando. Perdón, Leito, ¿cómo dijiste? No, que más o menos resumiendo, se basaban en la idea de que la persona fue autor, ¿no? Y como hablábamos la otra clase, se hablaba de que em, la persona que lo asistía, digo la persona que lo asistía porque en muchos casos no era un abogado, se hablaba de una igualdad de partes, sino que se hablaba en épocas coloniales, por ejemplo, acá en la época acá, antes de la constitución de nuestro país, ¿no? O sea, las personas eran defendidas o asistidas por, no por un abogado, sino por una persona que tenía cierto conocimiento, una cultura un poquito más desarrollada, vamos a decirle en sabiduría, pero que no podía ser un abogado. Esto estaba prohibido. Esto fue una evolución, porque antes, anterior a esto, lo que se daba era, estaba la figura de una persona que era un asistente del juez para la confesión. Incluso el abogado, o sea, la persona que le asistía, que no era el abogado, mal llamado, perdón, era perseguida si se sabía que estaba ocultando algún dato que era relevante para la investigación. Y esto que está contando aquí, a ver, ustedes van a encontrar casos, piensen en un pueblo chiquito, un pueblito de 2.000, 3.000 habitantes. ¿Quiénes son las personas importantes del pueblo? El comisario, el cura, el doctor, el dueño del almacén grande, que son probablemente los títulos más importantes y a la vez probablemente ellos y alguno más las personas más formadas del pueblo. Esas personas eran las que, o sea, van a encontrar casos de médicos ejerciendo la defensa de una persona. ¿Por qué? Porque por lo menos sabían leer y escribir. ¿Sí? Ahora, como dice Aquiles, el defensor durante la Inquisición era un representante del inquisidor. Entonces, su trabajo, y esto lo mencionamos en alguna clase, el trabajo de él era fundamentalmente convencer al hereje de que confiese su herejía. ¿Sí? El rol de la defensa, naturalmente, que no tenía nada que ver con el rol que se supone hoy en día debe tener la defensa. Ahora, de vuelta, gracias por la intervención aquí y el comentario. Eh, voy a ser muy maleducado con nosotros mismos, ¿sí? Con quienes ejercemos la defensa. Pero yo les digo, hoy en día es bastante normal y natural
encontrar en, voy a poner una provincia con código acusatorio, la provincia de Buenos Aires. Conozco abogados, defensores, que están más preocupados por quedar bien con el tribunal que con su cliente. ¿Sí? Entonces hay cosas que jamás le cuestionarían al tribunal. Pongo ejemplos estúpidos para que ustedes entiendan. Eh, Otros ejemplos más complicados, no, porque primero tenemos que avanzar en el aprendizaje del derecho procesal. ¿Sí? Por eso los dejo para más adelante, pero hay. Eh, el juez le dice, doctor, hoy me voy de vacaciones, me voy de vacaciones a Capao. ¿Sí? Me voy de vacaciones a Florianópolis. A las 12 voy a salir. Así que la audiencia que estaba fijada se nos va a complicar. ¿Será que usted no nos puede pedir la suspensión de la audiencia, doctor? ¿Cómo no, su señoría? Y el pelotudo, ¿sí? Técnicamente hablando, va y le dice, va y hace el escritito, corriendo, va a su oficina a pedir suspensión de audiencia por motivos personales para que el juez se pueda ir de vacaciones tranquilo. ¿Sí? Y eso, perdón que lo diga de esta manera, pero lo digo de esta manera para que entiendan exactamente cuál es mi posición sobre este tipo de abogados obsecuentes con la autoridad y no con la persona a la que representan. Entonces, de vuelta, como intentamos hacer siempre, tratamos de mostrar que esto que dicen los libros de derecho o de lo que sea, más que las diferencias, encontramos similitudes. ¿Sí? Esto en los sistemas, me parece que se presta muchísimo para trabajar desde esa perspectiva y ejercitar desde esta manera. No busquen tanto las diferencias con la justicia de hace 1000 años, ¿sí? Con la justicia de 15.000 kilómetros de acá. Busquen las similitudes. Y yo les puedo asegurar que son muchas más las formas en que nos parecemos que aquellas en las que nos distinguimos. ¿Sí? Insisto, esto es parte de este ejercicio. ¿Sí? Entonces, sobre lo que nos decía aquí, está claro que la idea de ejercicio de la defensa era muy distinta a la que nosotros entendemos hoy en día. Y ahí tienen otra de las características que los libros mencionan. Como ven, mucho de lo que se dice de la Inquisición es cierto, pero también, como ven, o como creo yo por lo menos, mucho de lo que ocurrió en esa época también ocurre hoy en día, solo que remozado o actualizado, ¿sí? Ayornado, usen la palabra que quieran, pero de alguna manera la esencia no varía demasiado. Y permítame agregar algo que podría ser la conclusión, parece que no tiene nada que ver con si es un juicio acusatorio o un juicio inquisitivo. ¿Sí? Cortamos acá. Quedan algunas cositas de la Inquisición que, bueno, en algún momento por ahí, si quieren, podemos conversar. Pero les digo, es muchísimo lo que se puede, insisto, presentar de esa época, que fue atroz, pero que también hoy en día se puede ver. ¿Sí? Así que cortamos acá. Cuando volvemos, si tienen alguna pregunta sobre esto, o hacemos, o seguimos, o avanzamos. ¿Sí? Por ahora, a ver, yo tengo 16 y 54, 17 y 4, no sé, o sea, en 10 minutos nos encontramos acá de vuelta, ¿sí? Bueno, profe. ¿Seguimos? A ver. Les dije, de la Inquisición, yo creo que hay mucho para contar, porque hay mucho para aprender. No es, como les digo siempre, no es siempre erudición. Eh, y una de las características, si se quiere, positivas de la Inquisición, que nos permite hablar tan mal de ella, es esto que les contaba hoy de que la Inquisición registró todo. ¿Sí? Si se quiere, desde algún punto de vista, eran tan fanáticos que no tenían problemas, ningún problema, en dejar constancia de todo lo que ocurría frente a ellos. Se me viene a la memoria algunos ejemplos donde el escriba, el que iba narrando lo que ocurría frente a sí, digamos, en la audiencia, diríamos hoy, dejaba constancia de, bueno, ingresamos junto con el juez a la sala de tortura donde está el acusado Pessoa,
es sometido a tal tipo de tortura. El, el inquisidor le interroga, le pregunta tal cosa, el acusado no contesta, empieza a ser torturado, grita, se escuchan ruidos de los huesos, todo está anotado. Anotaban todo, todo. Empieza a sangrar, chorrea la sangre en el piso, todo anotaban. Entonces, por supuesto, desde esa perspectiva, es recontra fácil hablar mal de la Inquisición, porque ella hizo todo para que nosotros hoy en día podamos hablar mal. Ahora, eso no significa que aquellos, como los pueblos bárbaros, que no notaban nada, hayan sido mejores. ¿Sí? Es un poco lo que de otra manera intento decir. Eh, no sé, hasta acá les pregunto, ¿tienen algo que declarar? ¿Algún, ¿Alguna acotación? Eh, lo que tengan ganas de decir, ¿sienten calor o sienten frío? ¿Anda el aire? ¿Se cortó la luz? A ver, por ejemplo, el corte de luz, ¿cómo llevamos a la Inquisición? Yo me voy a encargar de eso. Eh, soy bueno para cambiar de tema, digamos. A ver, les pregunto, Melissa, Luana, Lorenzo, Gaspar, Juli, Nati, Florencia, dije Florencia, sí. A ver, ¿andan por ahí? ¿Algo que quieran contar, algo que quieran preguntar? ¿Qué les pareció lo que estuvimos comentando, lo que les estuve contando? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Qué se podría corregir, qué se podría revisar? Nada, Lili, profe, yo en particular, digamos, nunca había, me había puesto a pensar, o sea, uno cuando dice sistema inquisitivo, dice allá en aquellos años, eso ya no existe más, y pensar de que en cierta manera sigue ocurriendo situaciones del sistema inquisitivo que encubiertas, como usted ya había dicho, o parecidas. solo, eh, fíjense que hoy en día Inquisición no es un sustantivo, Inquisición es un adjetivo, ¿sí? No hablamos de la Inquisición para mencionar algo, sino para valorar algo. Y la Inquisición es, en todos los casos, sinónimo de una palabra peyorativa, malo, feo, agresivo, violento, injusto, ¿sí? Es decir, sinónimo de un montón de cosas que tienen un contenido distinto. Inquisición engloba a todas. Ahora, yo estoy, por supuesto, que estoy de acuerdo con eso, pero me parece que ahí está el punto, en esto que vos decís. Sí, a ver, voy a tratar de explicarme y esto por ahí se me complica a mí, así que por favor ayúdenme, ¿sí? Si no soy claro. Pongamos malo, malo. Todos ustedes tienen una idea de qué significa malo, ¿sí? Y pueden aplicar la palabra a algún fenómeno, a algo que ustedes ven frente a sí, ¿sí? Entonces ya tenemos una palabra para designar eso que incluimos dentro de malo. Y llegó un punto donde la palabra Inquisición se confundió con el mismo sentido de malo. A partir de eso es que yo digo, ¿por qué entonces tenemos la palabra Inquisición? ¿O por qué la usamos en un sentido? Porque como que fuimos alterando el verdadero contenido del sentido que tenía la expresión Inquisición. Y si hoy en día utilizamos la palabra Inquisición para designar exactamente lo mismo que malo o alguna otra similar, entonces la palabra no tiene sentido, no nos sirve semánticamente para expresar o designar algo. Ya tenemos una, ¿sí? Y ya de esta parte creo que se va a complicar. Para mí digo, ¿sí?
inquisitivo, como sinónimo de malo, supone que el valor, perdón, vuelvo, nos lleva, que signifique lo mismo, que se confundan en el sentido de que se mezclen, digamos, ¿sí? Nos lleva a pensar, ¿sí?, que no tiene valor dentro del derecho procesal. Voy al derecho procesal. No tiene valor, no tiene valor autónomo. Entonces, si no tiene valor autónomo, porque tenemos la palabra malo, ¿para qué la seguimos usando? O sea, ¿qué función cumple? Eh, Insisto, la idea no es complicada, solo que yo por ahí no puedo explicarla de la mejor manera. La usamos simplemente para denostar todo aquello con lo que no estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces perdió su valor como expresión autónoma. Yo creo que en ese momento, la utilizamos, en este momento estamos pasando o atravesando por ese tramo que ocurre con muchas palabras. Me salgo un ratito para ver si me puedo explicar mejor. Orden público. Orden público, para el abogado, significa todo y nada, ¿sí? Porque, ¿qué es el orden público? Y yo creo que nadie va a estar muy seguro de qué es el orden público. Ahora, de lo que sí estamos seguros es de que cualquier cosa podemos invocar en nombre del orden público. Entonces ya no tiene sentido, porque no nos define nada. Nos sirve para cualquier cosa. Con la Inquisición ocurre algo parecido. Todo lo que es malo es Inquisición. Entonces, no tiene sentido, porque no nos permite identificar un problema de otro. No nos permite identificar una situación de otra. Es un problema que ocurre con interés superior del niño. Interés superior del niño ocurre lo mismo. Cualquier cosa puede quedar incluida dentro del interés superior del niño. Debido proceso. Significa todo y nada. De modo tal que no tiene sentido porque la podemos utilizar para cualquier cosa. No sé si más o menos se entiende la idea. Perdió valor como palabra autónoma, porque no nos designa nada en particular, salvo aquello que consideramos malo. Vuelvo a la palabra Inquisición, ¿no? ¿Sí? Nos designa simplemente algo que es malo. Ya ni siquiera las características del sistema inquisitivo. Cualquier cosa con la que nosotros no estemos de acuerdo pasa a ser algo inquisitivo. Entonces, no sabemos exactamente qué es lo que hay del otro lado, qué hay dentro del inquisitivo. Y se usa fundamentalmente con valor retórico, es decir, para grandilocuencia, para utilizar con grandilocuencia o para aplicar con grandilocuencia, ¿sí?, una expresión que sea crítica o denostadora o peyorativa de algo. Por eso yo me preocupo de marcar esto, en el sentido de que si la seguimos utilizando de esta manera, eh, corremos el riesgo, perdón, de cometer el error de, no saber cuando estamos frente a verdaderamente algo inquisitivo o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno va a tener una noción de inquisitivo propia. Nos sirve para la comunicación, si se quiere. Para un discurso retórico, sí, digamos, para salir del paso, perfecto. Pero para entender, mira, esto es una práctica inquisitiva, de manera tal que no la podemos aplicar, esto no nos sirve. Simplemente no nos sirve. Por eso yo trato de rescatar o intento rescatar un sentido más riguroso de la expresión inquisitivo, ¿sí? Y déjenme decirles o añadirles una cosa más, o algunas cosas más. Por ahí un procesalista contemporáneo me va a matarme por lo que dije y por lo que voy a decir, ¿sí? Esto de rechazar el sistema acusatorio, o no rechazarlo, sino poner en duda de que sea tan bueno como los libros hoy en día nos dicen. Y de alguna manera defender el sistema inquisitivo, no la Inquisición, ¿sí? Por eso me preocupé hoy de marcar la diferencia entre una cosa y otra, ¿sí? Eh, Hay cosas que se le deben reconocer al sistema inquisitivo. Nos guste o no, queramos o no, provienen de ahí, tienen su origen ahí. Y, y, y la seguimos utilizando, ¿sí? Solo que ya
pasaron a ser formar parte del bagaje más, más esencial del proceso, que no tomamos nota de su origen. ¿Y por qué decía que los procesalistas me podrían criticar? Porque hoy en día, creo que esto lo mencionamos en la clase pasada, cualquier cosa que provenga del sistema inquisitivo es malo. Por ende, no podemos aceptarlo. ¿Sí? Yo les decía la clase pasada y hoy me quedé un ratito a hablar de eso. El sistema acusatorio medieval y anterior al medioevo se regía por un sistema de pruebas artificial. ¿Sí? Ganaba el juicio el que era más competente, el que era más fuerte, el que era más capaz. ¿Sí? Y la Inquisición, una de las reglas que impuso la Inquisición al aplicar el sistema inquisitivo fue decir, la Iglesia, basta de pruebas irracionales e inhumanas, dijo en un primer momento. Basta, ¿sí?, de meter a la gente al agua, basta de hacerles comer, de consumir veneno, de ingerir veneno, basta de quemarlas para ver si fueron culpables o inocentes. No podemos seguir tolerando eso. Una persona tiene que ser condenada o absuelta si se probó que fue. Eso dijo en un principio la Iglesia cuando empezó a aplicar el sistema inquisitivo. Después llegó al extremo. ¿Por qué? Porque la idea de verdad que hoy en día todos, abogados y no abogados, utilizamos es lo que en filosofía se conoce como la verdad como correspondencia. ¿Sí? Mi concepto es idéntico al fenómeno al que mi concepto se refiere. Eso es verdad como correspondencia. Lo que yo digo, yo lo puedo constatar en la realidad. ¿Sí? Lo que tengo detrás mío son plantas. ¿Sí? Mi concepto se adecua, es empíricamente verificable. ¿Sí? Nosotros ahora estamos en unas pantallitas. Eso es empíricamente verificable. Esa idea, por supuesto que no dicha de esta manera, es lo que se sugirió cuando empezó a aplicarse el sistema inquisitivo en el medioevo, o sea, durante la Inquisición. ¿Sí? La idea de lo que nosotros conocemos como verdad real, ¿sí?, no la verdad de las partes o una verdad limitada, o una verdad artificial, como dije yo, sino una verdad que se adecue a lo que realmente ocurrió. Hay otros conceptos de verdad. ¿Sí? Quizá, si tenemos tiempo, algunos vamos a ver, ¿sí?, porque normalmente esta idea de verdad como correspondencia nosotros no la aplicamos. Hay una idea de verdad consensual, ¿sí? Estamos todos de acuerdo en que es cierto y es cierto. Hay una idea de verdad lógica, ¿sí? Pero la que nosotros, la mayoría de los seres humanos utilizamos a diario, es esta. Y nació ya, o mejor dicho, se definió como la conocemos hoy, ahí. ¿Sí? Y nos guste o no, proviene del sistema inquisitivo, proviene del centro de la Inquisición. A ellos ya no les interesaba el juicio de Dios o la oralidad. Los testigos tenían que hablar del hecho, de qué vieron o qué saben del hecho, aunque sea un rumor, pero del hecho. Y fíjense ustedes, quizá oyeron hablar de Michel Foucault. Y Michel Foucault es un psicoanalista, un psicólogo, al que se lo menciona mucho en derecho penal y en derecho procesal penal, y en criminología, porque en un momento de su vida, él no se dedicó ni siquiera toda su vida a esto, en un momento de su vida se preocupó por el problema de la verdad. ¿Sí? Y evidentemente era un tipo que estudiaba un montón y fue a buscar hacia atrás y se encontró en la historia con que la noción de verdad, ¿sí?, proviene de la idea de averiguación. Y él, Foucault, que insisto, nada tiene que ver con el derecho, dijo, las ciencias modernas, a ver, él utilizaba la idea de verdad para las ciencias, no para nosotros, para el derecho. ¿Sí? Para las ciencias, la idea de verdad apareció, dice él, allá, con otras palabras, allá en medioevo, ¿sí?, cuando el sistema procesal empezó a buscar la verdad. Partió de la idea de lo que hoy cualquier ciencia hace, una hipótesis que tiene que ser verificada. Esos elementos, dice él, los encontramos en los juicios medievales de la Inquisición. Entonces, en otras palabras, el método de investigación propio de las ciencias naturales lo tomaron del sistema inquisitivo. Eso es lo que con otras palabras nos está diciendo él. Entonces, el valor que tiene ese fenómeno no lo podemos negar. ¿Aportó cosas importantes? ¿A costa de qué? Sí, a costa de un montón de barbaridades. ¿Sí? Insisto, a ver, que claro, yo no voy a justificar nunca la Inquisición. Si me preguntan a mí, ni siquiera abogado me considero, ni garantista, ni procesalista, humanista. Yo creo en el ser humano.
Eh, entonces, eso no lo podemos negar. Hoy en día, la mayoría no se anima a mencionar que esa noción de verdad proviene de ahí. Simplemente en los libros no la mencionan, la ocultan, la pivotean, como quieran. ¿Sí? Pero no tocan el tema. ¿Por qué? Porque tarde o temprano tienen que reconocer que esa idea de verdad proviene de allá. Algunos más audaces, ¿sí? Sugieren que hay que desterrar la idea de la verdad, tal cual como viene la Inquisición. Reconocen que la idea de verdad que aplicamos hoy en día tiene mucho que ver con la Inquisición. Entonces hay que eliminarla. Y hay que volver a la idea de una verdad formal, ¿sí? O una verdad artificial. ¿Sí? Que ojo, en algunos puntos tienen razón. Piensen por un momento. Nosotros hablamos y después lo vamos a desarrollar mejor cuando veamos la acción penal aplicada concretamente. A una persona se la puede perseguir hasta el fin de un juicio y condenarla, pero los códigos acusatorios permiten que antes del juicio y la condena se logre un acuerdo, ¿sí? Lo que en derecho civil es completamente normal, ¿sí? Si el proceso penal se resuelve con una conciliación, la idea de verdad, de si tipo fue o no fue, ya no importa. No importa, esto creo que también lo mencionamos en algún momento, ¿sí? ¿Qué verdad manejan los acuerdos conciliatorios? Indudablemente es una verdad que en muchos casos puede no ser la de correspondencia. En esos casos puede ser que tengan razón. Sin embargo, volviendo al punto, ¿sí? Nuestros estudios históricos nos exigen que le reconozcamos esta característica, esta peculiaridad, esta virtud, es la palabra, al sistema inquisitivo. ¿Sí? Ellos de alguna manera intentaron racionalizar la prueba, pero a la vez ellos, los inquisidores, fueron quienes más la desnaturalizaron, porque pusieron a la verdad como un valor absoluto, al punto que moralmente, no solo legalmente, sino moralmente, justificaron la tortura. ¿Sí? Y por otro lado, hay varias cosas que podríamos advertir, pero la otra me voy a quedar con dos rapiditos para destacar. Eh, Así como en el sistema acusatorio, en el sistema inquisitivo, la condena al acusado implicaba, cuando el delito era grave, para lo que en esa época se consideraba grave, implicaba la confiscación de sus bienes, ¿sí? O de parte de sus bienes. Esto en el sistema acusatorio y en el sistema inquisitivo. ¿Sí? A nadie le interesaba desprenderse de la posibilidad de obtener una ventaja económica del proceso. ¿Sí? Y en Inquisición, por supuesto, que todo lo que era propiedad musulmana o judía, adentro cáscara. ¿Sí? Ahora, en esa confiscación mordía el inquisidor, mordía la autoridad papal y mordía la autoridad secular, o sea, el conde, el vizconde, el duque, el rey donde había, ¿sí? El príncipe, todos mordían un poquito. ¿Sí? Al monarca, a la autoridad secular, ¿sí? Pongamos por ejemplo el rey. ¿Sí? Piensen ustedes, el centro de Francia, en esa época había varios reyes, ¿sí? Bueno, el rey de lo que sería, qué sé yo, Aquitania, la zona que está contra el mar de Francia, eh, un juicio ahí. Se confiscaban los bienes del acusado, sistema inquisitivo, ¿verdad? Mordían el inquisidor, mordía el sacerdote del lugar, mordía el noble aquitano y mordía el papa. ¿Sí? Entonces, cuando esta práctica se, se observó tan interesante, ¿sí? Ah, caramba, había sido que en cada juicio yo voy a morder algo, dijo el monarca. Entonces le preocupó que se persigan todos los delitos. Y para asegurarse que la persecución llegue a buen puerto, empezó a mandar un representante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la condena, la confiscación, que era parte de la condena, pasó a ser una cuestión de orden público, usando palabras de hoy en día. Fíjense cómo orden público aplica para lo que sea. ¿Sí? Entonces yo me preocupaba de que, como monarca, de que se persiga el delito, se sancione, se condene y se confisque. Ahí estaba la idea, digamos, de orden público. Y para asegurar todo eso yo mandaba un representante, para poder morder mi partecita.
ese representante era un representante del fisco, ¿sí? Es decir, yo, monarca, mandaba un representante del fisco, un representante oficial, para que se asegure la persecución y sanción de los delitos. Ese representante del fisco se llama fiscal. De ahí viene la idea de fiscal, que en el sistema acusatorio es el centro, ¿sí? Desde el que se construye hoy en día la idea de todo el modelo. El sujeto que ejerce la acción y que es si se quiere, el nuevo protagonista en los códigos, esencialmente. Nadie se anima a Se está cortando, contar profe. Niño, ah, el origen del fiscal. Perdón. No a todos, a mí también. Se está cortando, sí. Hola, hola. ¿Cómo? Hola, hola, hola. Se está cortando un poco tu... A ver, ahora. No, Hola, hola, hola. bravo. Hola, hola, hola. Hola. Ahora sí. Casi que no tuvimos problemas de conexión hoy, casi que no tuvimos problemas. Pero bueno, era necesario. Eh, ¿Se escucha bien? Sí. Ahora sí. Entonces, eh, lo último que les decía era que, en definitiva, el representante del fisco era el fiscal. Y hoy en día, eh, como que se oculta y bastante el origen, que en muchos sentidos tiene en el sistema inquisitivo del fiscal, ¿sí? Eh, Digo, porque son cosas, o sea, al final el sistema inquisitivo es una porquería, pero en definitiva la idea de verdad, de los ejemplos que estoy dando, y hay más, la idea de verdad y la idea del fiscal, que es el nuevo protagonista del proceso, provienen de ahí. Es decir, que si se quiere, podemos pensar que o el fiscal es un inquisidor o el rol del fiscal evolucionó, probablemente esto último. Y muchos fenómenos del sistema inquisitivo pueden evolucionar para aplicar con modelos. ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo profe. están? Perfecto. Sí, continúo entonces. La temperatura es bastante alta ahora que se empezó a cortar. Qué bueno estuvo esa seña, Juli. Capísima. Una cosita más. Que me parece que, no sé si, por lo menos para mí, como les dije en la clase pasada, yo lo que vengo acá es a contarles de esa perspectiva intento hacer pedagogía. ¿Sí? Eh, hay un, hay un tipo, un jurista croata. Miren dónde tuve que ir para encontrar esto. Él analizó un poco el tema de la Inquisición. Tiene algunos artículos publicados en castellano, que son los que son accesibles para la mayoría de nosotros. Y hablando de la Inquisición, él decía, se lo decía a un historiador, para mí el problema no fue la Inquisición, lo digo con mis palabras, ¿no? Para mí el problema fueron las denuncias. Así como al pasar dijo eso. Y a mí me quedó picando por años esa idea. Y la fui trabajando, 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 trabajando. Lo que tengo para presentarles ahora es una idea siempre provisional, perdón, de esa idea que me parece muy sugerente y intelectualmente muy sensual. ¿Qué quiere decir Mirjam Damasca, el apellido de este hombre? Damasca con K. La Inquisición existió,
porque la sociedad lo permitió. Insisto, son conclusiones provisionales que desde hace bastante tiempo intento ordenarlas. Por eso empezaba hoy mencionando los ejemplos de lo interesante que habrá sido para la sociedad medieval que venga un tipo y diga, vengan, escucho todos los puteríos que tienen para contarme. ¿Sí? Yo creo que Damasca se refiere a eso. Los problemas fueron las denuncias. Si nosotros nos dedicamos o nos dejamos, coqueteamos, ¿sí? Coqueteamos con este tipo de herramientas sociales no jurídicas, ¿sí? Piensen en la denuncia como una herramienta social, naturalmente que estamos dispuestos a aceptar las consecuencias, ¿sí? De sistemas como esos. Entonces pueden ocurrir varias cosas. Uno puede reconocer la inhumanidad de la Inquisición. Vuelvan ustedes al siglo XIII. ¿Sí? Pónganse la ropa del siglo XIII. Y nos puede parecer algo bastante grotesco que se ande torturando a la gente. Pero cuando nos pedían que denunciemos, lo hacíamos. Íbamos con cualquier puterío, por más infundado que sea, y al hacer eso legitimábamos todo lo que venía después. Y al final, yo no me detuve a contar cómo seguía un proceso inquisitivo, pero terminaba con el auto de fe. El auto de fe es un eufemismo para decir la hoguera, ¿sí? Se lo quemaba, se la quemaba, ¿sí? Porque también se quemó muchas mujeres. Y el auto de fe se realizaba después de una misa, ¿sí? Piensen el domingo, no sé cómo se llama ahí, la plaza que está frente a la iglesia en Curuzú, piensen ustedes acá en la Plaza Independencia, ¿sí? Salimos todos de la misa a quemar herejes. ¡Ah! Se llenaba, se llenaba. ¿Sí? Esas misas eran recontra populares y eso está documentado. Entonces, vuelvo a Damasca. Lo importante no fue, la Inquisición no fue lo grave. Lo importante no fue la Inquisición, lo importante fueron las denuncias. Yo creo que en ese sentido es que él nos está diciendo, guarda con nosotros mismos. Insisto, estoy interpretándolo, ¿no? Guarda con nosotros mismos, no con ellos. No agenicemos, no demonicemos. ¿Sí? Porque es muy fácil demonizar a la Inquisición. Hicieron un montón de barbaridades. La máscara lo que nos está diciendo es, nosotros somos los culpables de la Inquisición. Cuando digo nosotros me refiero a los comunes y corrientes, a la gente de a pie. Nosotros, con ese tipo de actos, de asistir a los autos de fe, de hacer las denuncias por el mero rumor, estábamos permanentemente legitimando. ¿Sí? Y yo creo que eso, de vuelta, lo podemos traer sin ningún tipo de problemas al día de hoy. Queremos sangre y vamos a obtener un sistema que nos dé sangre. ¿Sí? Queremos arreglar el problema y probablemente obtengamos un arreglo del problema. Entonces, si me permiten, cerrar esto de la Inquisición con una interpretación que hago de Damasca. ¿Sí? Por ahí Damasca me va a decir que estoy equivocado, pero creo que ¿sí? Piensen de esta manera. No vean en Hitler o al nazismo a alguien distinto. Piénsense ustedes como alemanes que en ese momento votaron y legitimaron lo que él estaba haciendo. Guarda con eso, guarda con lo que nosotros hacemos para legitimar un sistema oscuro, jurídico, judicial o médico, sanitario, de seguridad, educativo, el que se les ocurra. Guarda con nosotros. Me parece que somos el primer peligro para eso. Verse parte del problema me parece que es el único camino para una verdadera solución. ¿Sí? Después, si quieren, les paso algo de Damasca, porque hay algunos, nosotros acá estamos acostumbrados a italianos, alemanes y españoles, ¿sí? Y fuera de esos países hay tipos que te queman la cabeza. Por lo menos a mí me pasó eso con él y con varios otros. Te queman la cabeza. Te hacen pensar cosas que por estos lados no pensamos normalmente. ¿Sí? Esto de nosotros, en cualquier libro y cualquiera de nosotros, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a otro. Buscamos un otro. Cuando hablemos de imputado vamos a volver sobre esto. ¿Sí? Buscamos la culpa en otro. Y estos nos hacen pensar algunas otras cosas
que por lo menos ponen en duda eso. Y eso me parece interesante, muy, muy interesante que ustedes lo vean y ojalá adquieran ese hábito de pensar en serio pensar de una manera distinta, ¿sí? De obligarse a pensar de una manera distinta. Ahora, en el poco tiempo que nos queda, son 20 y pico de minutos, yo voy a intentar, corto acá, antes de seguir. Algo que quieran comentar, algo que quieran mencionar, me quieren cagar a pedo, son libres de hacerlo. Por favor, siéntanse libres de hacerlo. Ya estoy acostumbrado, así que hasta les pediría que me encanta que me caigan a pedo. Es parte de mi vida cotidiana. Mientras alguien habla, yo podría me podrían dejar tomar un par de mates. Honestamente les digo, me preocupa que no tengan nada para aportar, ni siquiera malo, ni siquiera para criticarme. Eh, vamos a tener que buscar una forma de tener un par de clases presenciales. Hoy les decía eso a los chicos de Central, con ustedes con mayor razón todavía. A ver si eso permite generar un vínculo de mayor confianza. Porque yo por lo menos, y soy muy autocrítico, no encuentro la forma de lograr que ustedes se sientan más seguros, tranquilos, cómodos, de poder hablar, de decir pavadas. Yo estoy diciendo pavadas 1 hora y media, y fíjense que ni siquiera tengo vergüenza de hacerlo. Bueno, reconozco un poquito tengo. Así que vamos a tener que buscar una forma de hacer, no sé cómo, y con todos los debidos cuidados, algún par de clases presenciales. Ya vayan pensando porque Así nosotros los no pegamos una escapada para allá. en este momento no los queremos ver, Pau. No, gracias. Cuando baje ese nivel de casos, nosotros los vamos a visitar. Vamos todos. Y todos para Yo la vivo casa de Pau. encerrada, profe. Igual, profe, nosotros no tenemos aulas. Vivo No encerrada. tenemos aulas. ¿Sí? La nueva Cuenca es solamente oficina nomás acá en Curzú. Sí, algo de eso estoy al tanto. Pero vamos a buscar una forma. Así que en la calle o algo. Sí, bueno, acá una vez dimos una clase pública. Y el año pasado dimos unas clases por televisión. ¿Te acordás, Aki? El segundo cuatrimestre dimos unas clases sobre, no me acuerdo qué era, pavadas que habría hablado, y se transmitieron por el canal local. ¿De qué era que hablamos, Aki? ¿Te acordás? Era una estupidez, una tras otra. Y con un discurso que no es normal en los medios, digamos. Un discurso antagónico al que es normal en los medios. Les estaba por contar, antes, hace muchos años, había otro profesor de procesal penal. Yo solía ir a acompañar. ¿Qué? ¿Era sobre el juicio por jurado? Estuvo... No, sí, pero antes de eso hicimos otra. Sobre el nuevo código, el conversatorio sobre el nuevo código. Eso era aquí. Claro, estuvo un profesor de resistencia, vimos varios. Bueno, lamentablemente, desde que está Emilia no pudimos ir a trabajar con ella. Pero antes solíamos ir a Curuzucho, con buenas y malas experiencias. De todo se aprende. Pero no, de vuelta les digo, nos vamos a juntar, todos los que no tengan COVID, nos vamos a juntar a tener una clase presencial. Así es, PCR hermano, también cómo hacer para que nos podamos juntar todos, algunos, de a poco, de una. Yo creo que es necesario en términos pedagógicos. ¿Sí? La idea de que, digamos, también permite empatizar en términos pedagógicos es fundamental. Lo que está viviendo el curso. Que no logro romper el hielo. Así sería. No logro romper el hielo.
En los minutos que quedan, que son muy pocos, déjenme que les cuente algunas características o algunas anécdotas, esa es la palabra que usé, sobre la forma de juzgar en Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Porque se podría decir que es herencia de los pueblos germanos, ¿sí? Inglaterra es una nación que se construyó a partir de invasiones bárbaras, diríamos nosotros, ¿sí? Los, los que descendemos de los romanos, ¿sí? Ahí fueron los anglos, ya hice la clase pasada, los anglos, los sajones, los jutos, etcétera, etcétera. Todos de a poco y en distintas épocas fueron invadiendo Inglaterra, después los normandos, y entre todos construyeron la nación inglesa con una increíble identidad propia. Justamente, cuando ellos construyeron esa identidad, ¿sí? Cuando sajones y normandos se empezaron a poner de acuerdo, que justamente coincide, fíjense ustedes, con la misma época que- a la que los remití cuando hablábamos del sistema adquisitivo, siglo XIII más o menos, ¿sí? Eh, Enrique II, etcétera, etcétera, empezaron a darle identidad al pueblo. Y es el sistema acusatorio anglosajón el que traemos por medio de Estados Unidos a Latinoamérica. Entonces, me parece interesante mencionar algunas anécdotas que provengan de ahí. Y como siempre, a ver, ustedes ya tienen en cualquiera de los libros que les sugerimos o cualquier otro que se refiera al derecho procesal penal y nos cuente algo sobre los sistemas acusatorios, sobre los sistemas, cuando hablo del acusatorio, ahí están todas las características, ¿sí? Esas que resumimos y que están en la pizarra de la clase anterior. Algunas más, algunas menos, pero están. Entonces, acá nos vamos a detener a marcar algunas anécdotas que van en el sentido opuesto, ¿sí? Que ponen en duda o que permiten controvertir esas características que los procesalistas le asignan al sistema acusatorio, ¿sí? Como ocurre con la Inquisición, nosotros para hacer esto nos tomamos como fuente investigadores de la historia, ¿sí? Historiadores, ¿sí? Porque, como les dije en la clase pasada, dentro de los procesalistas es difícil encontrar una versión distinta, un discurso alternativo, ¿sí? Y ¿vieron eso de la historia la escriben los que ganan? ¿Quiere decir que hay otra historia? Bueno, partiendo siempre de esa idea, yo voy a ver cuál es esa otra historia. Creo que les dije una vez, yo me voy a una, es una estupidez, ¿no? Pero eh, es una actitud epistemológica, creo que. Pongo un ejemplo, cuando me fui a conocer a las playas en Brasil, bueno, antes de ir a la playa, yo fui a buscar los barrios pobres de la playa. A ver eso, a ver qué otra cosa hay, ¿sí? Es una actitud, se decide eh, eh, intentar ver las cosas de otra manera, ¿sí? Está muy lindo el río y bla, 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 y qué hay del otro lado. O sea, veamos eso, Profe, ¿y no ¿sí? le dio miedo? Ahí, ¿No le dio miedo? con esta cara, ¿a quién crees que se va a meter conmigo? Aparte, bueno, ustedes no me ven, pero como visto, Dai, ¿sí? Los tipos de la favela me tiran una moneda. Loco, vení, ¿querés ir a almorzar a casa? ¿Sí? ¿En serio? Les digo, por ahí no sé si alguno de ustedes, por ahí nos cruzamos en la facultad, bueno, en la facultad voy con el saco y el pantalón, con el uniforme, pero me saco el uniforme y, anga, pobrecito este tipo, seguro que está pidiendo monedas en la esquina de la plaza, no tengo nunca tuve problema, bueno, un par de veces me afanaron, sí, pero, pero no creas que siento mucho temor, por supuesto que algo de miedo te da, pero cuando te sentís parte del mismo pueblo, la cosa cambia. En realidad eso es lo serio que te tendría que contestar. Cuando uno intenta empatizar con lo que consideramos el otro, me parece que la historia eh, toma otros ribetes, ¿sí? Más que dividir hay que sumar, y no estoy haciendo campaña política, estoy hablando de gente, estoy hablando de seres humanos. Eh, es interesante les conté yo, otro paréntesis, ese año que anduve como linchera por todos lados fue un- ¿qué año fue? 2012, 2013. Más joven, eh, tal vez más flaco, y
Sí, sí, les conté. Yo no, a mí no me crece el pelo largo, sino el pelo alto. Sí, me parece que les conté. Y bueno, andaba con unas porras así, con toda la pinta de nada, y por supuesto que me daba vuelta y la policía me pedía el documento. Y así anduve todo un año con la mota de pelo así y validé una hipótesis, ¿sí? de, de cómo se siente aquella persona a la que permanentemente discriminamos, solo por su apariencia. Tienen Mira, toda la razón del mundo en odiarnos, toda la razón del mundo en odiarnos. Porque cómo te miran, cómo te separan, cómo permanentemente te muestran que vos no sos como ellos, es increíble, increíble. Es como dijo Les Mirta digo, Legrand, profe, que dice, como te ven, te tratan, te ven mal, te maltratan, te ven bien, te contratan, es posta. La sociedad es así, depende de cómo seas, cómo te tratan. Tu aspecto, tu forma de ser, todo. Si te, o sea, no te pareces tanto a la sociedad o sos diferente en ciertos puntos, en aspecto físico, la forma de vestir, eso de andar, de hablar, te dejan de lado. la estética, y bueno, les va a ver a ustedes chicas, por lo menos yo no lo voy a notar tanto, pero en el caso de los muchachos sí, ¿sí? Yo tengo la dicha de, de- 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 de seguir vinculado con muchos exalumnos, permanentemente, ¿sí? Y con todos hablo de algo que me pasó a mí mismo, ¿sí? Hasta y no doy nombres, pero sí ejemplos. Chicos que estudiaban en la carrera y que escuchaban Hermética, Iron Maiden, B8, todo el día andaban con la remera negra, sucia de hace 6 meses, ¿sí? Con el pantalón todo roto, ¿sí? Se recibieron y se pusieron el traje, porque saben, tarde o temprano, tardaron semanas, meses o años, pero terminaron con el maletín y el traje. La huevada esa del maletín y el traje, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que comer. La verdad que la fuente, ¿sí? de tu pensamiento yo no la conocía, ¿sí? No la tenía como filósofa, no sabía que tenía esa beta. Pero sí, independientemente de eso, eh, yo por otras fuentes llego a una conclusión similar, digamos, ¿sí? Eh, entonces, en el caso este que estamos mencionando, por ahí gracias por preguntarnos, vamos de tema, pero sirve, la discriminación es increíble, increíble. Entonces, cuando yo les invito, a ver, los veo acá, como hago todas las veces que menciono este problema, lo veo a Pedro, a Franco, Gaspar, Lorenzo, hablo de los varones porque con los varones es más fácil, por lo menos para mí, eh, mostrarles cómo hacer, y que tampoco es muy complicado, ¿eh? Busquen la remera más rota, la más vieja, el pantalón más roto, más viejo, ¿sí? Y anden así unas cuantas semanas, y se van a encontrar con sorpresas emocionales, se van a encontrar con, a nivel psicológico, ¿sí? En cuanto a qué tipo de trato reciben. Y ahí van a empezar a entender o a empezar a ver las cosas de otra manera. Ah, así se sienten. Mm, caramba, 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 caramba. Eh, trabajo de campo, trabajo de campo, empírico. Ahora, eh, Inglaterra. A ver, de Profe, todas las... Sí, 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 nos dicen cuál es. ¿qué actitud fue la que más le dolió cuando hizo ese experimento? Sos mala, Melissa, sos mala. ¿Por qué? Porque nos quedan 10 minutos. Yo quería hablar de Inglaterra y vos me tocás un punto espinoso, es el dedo en la llaga, ¿ves? Porque el dedo en la llaga fue eso, ¿eh? Y te podría contestar, mirá, no sé, la verdad que tendría que pensar, pero no es cierto, no es cierto. O sea, como que está preparado esto porque tu pregunta me lleva a una respuesta clarísima, ¿sí? Como que vos sabías lo que te iba a contar. No hay dudas de que el momento más fuerte, por lo menos desde lo emocional, en el supermercado, con mi pareja, no solo estaba, solo,
con una campera completa, hacía frío, una campera beige, muy gastada, muy gastada. ¿Vieron esa ropa que no la querés tirar porque te encanta cómo te queda? ¿Sí? Bueno, esa era mi campera beige, que todavía creo que anda por ahí. Un pantalón de corduroy completamente gastado, mucha porra, seguramente alguna bufanda o algo por el estilo, pinta de nada, pinta de linchera, ¿sí? Con la porrota así, en el súper, ¿sí? Yendo a hacer la compra grande, porque nosotros compramos pocas veces al mes, ¿sí? Y iba, entré con esa pinta, hace mucho que no iba al súper yo, por horarios, y noté inmediatamente cómo el guardia empezó a, ¿Eso fue acá, Doc? no importa, para no herir susceptibilidades de nadie, Leito, no importa, fue en un supermercado del planeta Tierra. Eh, y era muy evidente como el guardia de seguridad se concentraba en los pasillos por aquellos donde yo andaba. Era muy evidente. Y después apareció el policía. Soy abogado, la mayoría de los policías me conocían. Este policía no me conocía. ¿Sí? Eh, agréguenle que cuando sos funcionario judicial hay una relación más intensa con las fuerzas de seguridad. Pues bien, el policía que estaba no me conocía, que era un policía grande. Ya fue muy notorio como este guardia de seguridad me seguía y a veces lo vi al policía que está en la entrada de los súper paseando por los pasillos, casualmente donde yo andaba buscando cosas. Voy a la caja, a la línea de cajas, ¿sí? Me introduzco en la línea de caja, yo, una señora creo que era, la caja, ¿sí? Muy descaradamente, un hombre mayor, ¿sí? Se introduce su carrito, su chango, entre el mío y el de la señora que estaba delante mío. Enano cabrón, le dijo, papá, ¿qué te pasa? No, disculpa, yo estoy delante tuyo. Y me mira el tipo con, ¿y vos quién sos? No, papito, yo estoy acá hace rato. No, no, señora, usted me vio, yo estaba delante suyo. Sí, dice la señora. No, perdón, yo no me corro. No, pará, correte porque yo estoy delante tuyo. Sí, tengo el mismo derecho que vos a que me cobren. Deja de joder las plantas. ¿Sí? Por supuesto que cuando la segunda palabra que yo dije ya tenía el guardia de seguridad acá. Y de este otro lado el poli. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, este hombre se quiere meter en la caja, en la línea de caja, y yo no le voy a permitir. Yo estaba antes que él. Fue lo que le contesté. ¿Qué recibo como respuesta? Al oído. ¿Sí? Al oído, bastante al oído, pero muy fuerte. Papi, borrate. Tipos como vos acá no queremos. Enano cabrón, ¿cómo? Y mientras el tipo me decía eso, el hombre que se intentaba introducir me dice, vos no sabés con quién te estás metiendo. Yo soy ex policía. Y ahí, miren, y Aquiles es testigo, yo nunca, jamás me presento como, hola, ¿qué tal? Le habla el doctor Pessoa. Nunca, 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 jamás. Yo soy Francisco Pessoa, ¿sí? O Cole, en todos lados. Con las consecuencias que jamás chapeo, jamás chapeo. Ahí, por supuesto que grite, perdón, ¿con quién me metí? Piensen ustedes, no se olviden, yo todo zaparrastroso. A ver, contame con quién me metí. A vos ya te atiendo, le dije al guardia, a vos ya te atiendo. Contame con quién me metí, porque vos no tenés idea de vos con quién te metiste. En ese momento, yo por supuesto que yo ya me sentí completamente discriminado. Aparece el jefe, lo que dice el jefe de la línea de cajas. ¿Sí? Vieron que los cajeros además tienen uno que les va controlando, les va ayudando. Bueno, que viene y dice, doctor, ¿qué pasó? Ahí cambió todo. Cuando el tipo me preguntó, doctor, ¿qué pasó? Me conocía. Los dos, barbaridad, cómo se dieron vuelta en la actitud. No, los disculpá, no, no. Ahora decime con quién me metí, porque vos no tenés idea de con quién te metiste. Y vos, discriminador de mierda, ¿sí? Vos vas a volar de acá. Por supuesto que ya levanté la voz y todo eso. Y ahora me estoy acordando y me estoy calentando de vuelta. Así que ahí corto la anécdota, digamos, porque, les digo, fue increíble. Increíble que con tan poco se puede discriminar a una persona. Eh, ¿Puedo llorar? No, a ver, de vuelta vamos. En otro momento les contaré sobre Inglaterra, ¿sí? Pero, porque hay un par de cosas interesantes, pero de vuelta vamos a lo que les dije, o mejor dicho, a lo que nos dijo Mirjam Damasca. El problema son las denuncias.
desconfíen más de ustedes que de los demás. Desconfíen más, desconfiemos más de uno mismo que de los demás. ¿Qué estoy haciendo mal yo? Me parece que es una actitud. Después puede que encontremos o no encontremos, o que no nos sea fácil reconocer, pero desde lo actitudinal, dirían los pedagogos, tenemos que partir de ahí. Pensemos qué estamos haciendo mal y es difícil cuando ni siquiera te das cuenta, pero cuando tenés la actitud me parece que vas un paso adelante. Eso ayuda un montón. ¿Alguna otra pregunta que me complique la vida así? Ya, ya han satisfecho, digamos, su felicidad de, o sea, yo los vengo aburriendo desde principios de marzo, bueno, se están sacando, están bien, vamos a parejar, está perfecto, me parece justo. Quedan 3 minutos. Profe, a mí me pasó eso, pero en un día, cuando era adolescente, digamos. Salí a correr con mi hermana y estaba mucho más flaca. Y como es, cuando salí a correr, los mismos chicos tipo ni nos miraban y decían cosas malas, digamos. Y después a la noche en el boliche y eran los mismos chicos, digamos, que andaban detrás nuestro y era por nuestra vestimenta, digamos, que uno cambia de ropa. Ahí te das cuenta que te tratan, depende de cómo te vestís también. Y porque te asignan un rol dependiendo de tu apariencia. Perdón, ¿quién dijo eso? Porque no pude ver quién fue. Yo, Anton, Eh, sí, la idea del rol tal cual, o sea, por ahí, muy magistralmente, Anto dijo algo que yo no lo tuve que decir en 20.000 palabras. Tu apariencia implica un rol. Y eso es un problema cultural, digamos, o una característica cultural, no un problema, una característica cultural. ¿Sí? Y del rol se esperan ciertas cosas, ¿sí? Y a la vez se le niegan ciertas cosas. Eh, y permítanme utilizar esto como ejemplo de lo que estamos trabajando. A los sistemas procesales, ¿sí? También se les asigna un rol, que es el que ustedes ven en los libros. ¿Sí? Y lo que yo intento mostrarles ahora es que más allá de ese rol, podemos encontrar una riqueza increíble sobre realmente qué son y cómo funcionan ambos sistemas fuera de esos libros. ¿Sí? Eh, y de vuelta, más independientemente, como conclusión, independientemente de, creo yo, del sistema procesal que apliquemos, y si quieren, les puedo conceder que el sistema acusatorio es ventajoso en un punto, es la confusión de roles, ¿sí? Evita, no es que le, pero evita un poco eso de la confusión de roles. En lo demás, yo no creo que sean tan, o que esas diferencias sean, porque Vamos, Lora. volvamos al presente. Sí, voy, un minuto, volvamos al presente. Pongo como ejemplo, y a ver, fuera de toda ideología política o partidaria, ¿sí? Vamos a Estados Unidos. Estados Unidos, uno mira las cárceles y quiero ser riguroso con los números, 76 o 77% de las personas privadas de la libertad son afrodescendientes. El 15% o el 14% son latinoamericanos. Lo que queda, ¿sí? 7 u 8% son caucásicos, blancos, de Europa occidental. Entonces, yo jamás voy a comprar que el sistema acusatorio es mejor en cosas como esas. Y puede que sí, que la audiencia, que la oralidad y todo eso, puede ser que sea mejor, inclusive no sé, pero pongamos por un momento que sí. Ahora, ¿contra quién vamos? ¿Y en qué tipo de situaciones? No depende para nada del sistema procesal que escojamos. Y eso todavía no podemos identificar cuando estamos frente a un proceso discriminatorio o no discriminatorio. Es algo que todavía el derecho procesal no se preocupó por detectar herramientas, por proponernos herramientas que nos permitan identificar procesos de ese tipo. Nos permiten, ¿sí?
los procesalistas, identificar procesos acusatorios e inquisitivos, pero procesos donde se trata bien la gente y donde no, eso todavía no tenemos. Nos falta un montón en derecho procesal. De hecho, nos falta todo, porque ni siquiera lo mínimo tenemos asegurado. Quería preguntarle por qué usted considera que Perdón, no... ¿Se escucha? perdón, pero sí, se me nubló la Pero computadora, si por eso quieres hackeé. como para la otra clase. ¿Cuál es la pregunta, Meli? Que ¿por qué usted considera que los procesalistas no se importaron por eso, digamos, por la discriminación? Porque lo dije en alguna clase. Consideramos que no es un problema nuestro, consideramos que es un problema de otras disciplinas, como la sociología o la criminología. Nuestros problemas y que no son fáciles, porque el trabajo de un procesista o de un jurista es simple, ¿sí? Nos dedicamos a la norma, nos dedicamos a esto, aquello, lo otro, creamos conceptos, independientemente de que sean reales o no, ¿sí? Y entonces nos terminamos alejando de la realidad. Como les dije en la clase pasada, y me acuerdo porque hoy lo mencioné con los chicos de sede central, igualdad procesal, ¿sí? Yo contra Monsanto, de vuelta vamos al mismo ejemplo, o yo contra Google, ¿sí? O cualquiera de ustedes. El único, permítanme que les diga de esta manera, el único forro que va a decir que haya igualdad es un abogado. Nadie más va a haber igualdad en una contienda, en un problema entre Google y cualquier tipo, entre Monsanto y yo, entre cualquier hiperempresa y cualquiera de ustedes. Solo un procesalista va a encontrar. Y ahí estamos mal, estamos mal. Me parece que estamos mal. Corto acá, en todo caso, si quieren lo charlamos un poco en el grupo en estos días. Y también en el grupo les voy a contar que vamos a ver la semana que viene, que es garantías. Vamos a hablar del juez, vamos a empezar a hablar del juez, del fiscal, el juez, su rol y qué garantías deberíamos proteger cuando queremos que alguien sea juez, ¿sí? Todo eso va al grupo, ¿sí? Y cualquier cosa, insisto, seguimos conversando por ahí. Si quieren, yo por ahí mando algunos audios, no tengo problema. En la medida que sea entretenido, digamos, ¿sí? De que no parezca, como les dije siempre, un monólogo. Ahí yo no tengo ningún problema. Que nos divirtamos todos, ¿sí? Bueno, chicos, un placer como siempre aburrirlos. Gracias por este momento de psicoanálisis que me hicieron pasar. Y nos vemos el lunes, ¿sí? Chao, Doc. Adiós. Bueno, Hasta lunes. profe. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, profe, Chao, gracias. profe. Chau, chau. Chao, profe. Adiós, adiós.